Esta es la historia de un padre y sus dos hijas que se mudan a una casa de campo para poder visitar a su madre. Ahí conocen al espíritu del bosque que habita en aquel lugar. Esa criatura, tan misteriosa como mágica, la conocemos como Totoro. Si alguna vez has visto una película de Ghibli, habrás tenido la sensación de estar contemplando historias llenas de vida. Y Mi vecino Totoro no es una excepción. Hay varios factores que influyen en darnos esta percepción. Uno de estos es el sonido. El sonido tiene el poder de darnos la información de aquello que es invisible a nuestros ojos. También es lo que construye el espacio donde se cuenta la historia. Es una tercera parte de lo que representa una película. Las otras dos partes representan aquello que vemos y aquello que sentimos. Para darnos una sensación envolvente desde el punto de vista del personaje, el sonido aparece en diferentes capas. La fragilidad o el paso del tiempo se muestran en esta película de forma magistral. También es capaz de engañarnos y crear la ilusión del movimiento, haciéndonos creer que estamos viendo algo más de lo que en realidad hay. Pasamos de contemplar escenas que recrean una noche de verano, ya sea desde una habitación o desde el exterior, a escenas de Totoro con esos característicos efectos de sonido. Los Totoros más pequeños o el gato Gus también tienen estos efectos. Pero si hay algo que llena de naturalidad a la película, sería la animación innecesaria. Una de las primeras cosas que Satsuki y Mei hacen cuando llegan a su nueva casa es buscar una puerta trasera. El hecho de que se pasen de largo supone para cualquier animador un aumento en la carga de trabajo, pero es esta comprensible equivocación la que nos hace sentir que los personajes no son meros cuerpos programados que avanzan por la historia, sino personas que aprenden sobre la marcha. Volviendo con otra puerta, en vez de pasar al siguiente plano cuando salen de casa, nos quieren mostrar cómo Satsuki usa la llave para cerrarla. En el caso de Mei, cuando está persiguiendo a un Totoro pequeño, los detalles en la animación del sombrero aportan realismo a la escena. Detalles como querer abrazar a su hermana, pero creer que por su lado izquierdo habría una puerta, dotan de alma al personaje, ya que, para que se produzca este error, tiene que haber un pensamiento previo. El padre de ellas tampoco está libre de los detalles en la animación. Cuando se quieren abrir camino por el bosque, aparecen de la nada unas hojas que chocan con él debido a su tamaño. Esto quiere decir que los personajes se adaptan a los espacios y no al revés. Sobre los espacios, las pequeñas acciones de los personajes pueden afectar a la animación. En este caso, el encender una bombilla transforma el exterior de la casa, que ahora vemos difuminado. Por cierto, en Mi vecino Totoro, como en otras tantas películas del estudio Ghibli, aparece un avión. Hayao Miyazaki siempre ha tenido una gran afición por los aviones desde su infancia y nunca ha dudado en compartirlo, haciendo referencias en sus películas. Algo que destacar de las películas de Ghibli es la animación de las multitudes. A diferencia de otras películas en las que no se esfuerzan por dibujar los rostros salvo en los personajes principales, aquí tienen todo lujo de detalles. Esto es porque se considera que esas personas son las que forman la sociedad y es por eso que deben dibujarse con propiedad. Es una cuestión de respeto más que de perfeccionismo, porque luego tenemos una escena en la que Mei está dibujando un Totoro y cuando cambiamos de plano el dibujo no es exactamente igual. Mi vecino Totoro es una película de ausencias, pero para entender las cosas que suceden, vayamos paso a paso. La primera ausencia notoria es la de la madre hospitalizada por tuberculosis, enfermedad que comparte con la madre de Hayao Miyazaki cuando este solo era un niño. En el primer día de escuela de Satsuki, Mei, su hermana menor, se queda en casa sin ella, algo a lo que no está acostumbrada. Mei siempre estaba imitando las conductas de su hermana y cuando de repente se encuentra sola, lanza una mirada inocente hacia la naturaleza desconocida. Esta invitación lleva al personaje, por primera vez, a explorar el universo mágico tomando como referencia el túnel de hojas como umbral de ese universo. Es una vez cruzado ese umbral cuando conoce a Totoro, descansando en lo más profundo del bosque.
Cuando Mei quiere que su padre conozca a Totoro pero no es capaz de encontrarlo, el padre la cree en todo momento, y es que este no piensa que sea objeto de su imaginación. Es más, cuando Satsuki y Mei se encuentran con los Susubatari en el segundo piso, le dicen a su padre que definitivamente hay algo en la casa. Por cierto, los Susubatari son unas criaturas que, al ver que la familia está formada por buena gente, deciden abandonar la casa para trasladarse a otra zona abandonada. Como veis, el padre no pretende dar lecciones, pero esto no significa que no transmita valores. Cuando se dirige junto con sus hijas hacia lo alto del bosque, se encuentran con lo que parece el árbol más antiguo. El árbol representa la amistad con los humanos a lo largo del tiempo y como un buen acto le pide a sus hijas que agradezcan al árbol por ello. La naturaleza, los seres espirituales y las personas viven en armonía con este mundo. Este tipo de acciones se acercan al espectador con el sintoísmo, religión japonesa que definimos como una forma de animismo sofisticado. Esta consiste en atribuir a los seres, objetos o fenómenos de la naturaleza un alma o principio vital, y que busca las relaciones armoniosas entre los seres humanos, la naturaleza y los dioses. En la escena en la que las dos hermanas esperan a su padre en la parada del autobús, Mei explora un poco la zona y se encuentra con un lugar de culto sintoísta. Después de ver esto, ella corre asustada hacia su hermana debido a que siente miedo por la presencia de algo. La segunda ausencia de la película es paternal. Cuando Satsuki espera junto con Mei, ahora dormida, el autobús, abraza la soledad. Es en este momento, y por primera vez, cuando ella conoce a Totoro. Estos fotogramas de la película son, probablemente, los más icónicos de la misma. Habrás notado que las escenas en las que Totoro aparece o interactúa con las niñas se podrían contar con los dedos de una mano. Esto fue planificado desde el apartado de dirección a conciencia de que, si ellas pasaban demasiado tiempo con él, tal vez no podrían afrontar el mundo real. Y cuando Mei quiere estar con Satsuki a pesar de que ella está en clases, es porque si Mei debe aferrarse a esta realidad, al menos no quiere hacerlo sola. La tercera ausencia es la de la infancia de Satsuki. Sin embargo, estaría bien poner ciertas comillas en esta premisa, ya que ella se comporta como una niña. Es precisamente cuando ella no sabe afrontar la noticia de que su madre está empeorando, el momento en el que quiere tomar esa precipitada responsabilidad maternal. Despojada de ilusión por el futuro, siente que ha perdido algo muy valioso. Es más, en un principio, mi vecino Totoro solo iba a tener una protagonista, pero a medida que avanzaban con la historia, se dieron cuenta de que necesitaban la dualidad de Satsuki y Mei para la trama. Por eso, no es de extrañar que Satsuki signifique mayo y Mei suene como el mes de mayo en inglés. Una última ausencia es la de Mei corriendo a buscar a su madre al hospital. Durante unos 10 minutos de película nadie sabe nada de ella, ni siquiera el espectador. Aquí juegan con nosotros para construir una tensión que llega al punto de inquietarnos. Los adultos son los más preocupados, pensando en el peor escenario posible, mientras que Satsuki parece no pensar en esa situación pese a estar buscándola igual que los demás. Gracias a Totoro y el gato bus, Satsuki consigue llegar hasta Mei y van juntas a visitar a su madre. Una vez llegan, se dan cuenta de que su padre ya estaba ahí. Estábamos tan inmersos en la historia con Mei, Satsuki y el gato bus que la ausencia de pensamiento del padre como adulto dispuesto a visitar a la madre pasa por encima de nosotros. Aliviadas y contentas al verlos juntos, Mei y Satsuki dejan una mazorca en la ventana y se van. Vale, entonces, ¿qué es lo que nos querían decir con esto? Recordemos que Totoro trata de un cuento para niños y parece haber una cierta creencia de que no existe algún tipo de lección o moraleja. Sin embargo, el mensaje que alberga es tan sutil que es comprensible que no nos demos cuenta, y es que los niños deberían comportarse como niños.